Ahora sí. Entonces, nosotros hemos estudiado en los primeros capítulos las unidades, las medidas, las magnitudes, las cantidades, los sistemas de unidades. Entre las magnitudes hemos visto que existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que para definir la magnitud solo se necesita el tamaño o el módulo. En cambio, hay otras magnitudes, las magnitudes vectoriales, que para definirlas correctamente o apropiadamente se necesitan tres componentes. Se necesita definir la magnitud o módulo de ese vector, se necesita indicar la dirección, que es la línea sobre la cual actúa ese vector, y también el sentido, que indica la flechita de hacia dónde se está aplicando ese vector. Después habíamos visto que estamos estudiando nosotros en este curso de física a la mecánica, que es una ciencia de la física que estudia a los cuerpos, ya sea en reposo o en movimiento, y la acción de las fuerzas sobre esos cuerpos. Específicamente se divide en la estática, que estudia el efecto de los cuerpos sobre el efecto de las fuerzas sobre cuerpos, pero cuando estos están en reposo. Ahí hemos visto las dos condiciones de equilibrio estático, que corresponden a el resultado de sumatoria de fuerzas. Si es cero, se tiene un equilibrio estático traslacional, es decir, no se va a trasladar, no se va a mover. Si la suma de los momentos de un cuerpo o de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es cero, tampoco va a haber movimientos rotacionales, es decir, el cuerpo no va a girar. Eso correspondería a la estática. En este tema que vamos a comenzar ahora, vamos a estudiar a los cuerpos en movimiento, el movimiento de los cuerpos, pero sin interesarnos tanto las fuerzas que actúan sobre esos cuerpos. ¿Ya? Entonces, comencemos. Vamos a ver entonces en este tema, el siguiente contenido. Vamos a ver algunas definiciones básicas. Después vamos a ver los tipos de movimiento que existen. Los movimientos rectilíneo, movimiento parabólico, movimiento circular. El movimiento parabólico es una composición de movimientos sobre dos ejes. ¿Listo? Sobre todo vamos a estudiar el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo, que puede ser clasificado como movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad es constante de ese cuerpo. Un movimiento rectilíneo variado cuando la velocidad no es constante, va variando en función del tiempo. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, y luego tenemos los movimientos sobre el eje vertical. En los movimientos sobre el eje vertical vamos a estudiar lo que es la caída libre y los lanzamientos verticales de los cuerpos, ya sea lanzamiento vertical hacia arriba o lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces, después de estudiar a profundidad el movimiento rectilíneo, vamos a estudiar el movimiento parabólico y el movimiento circular. Vayan copiando, jóvenes. Voy a esperar un momentito, vayan copiando. Quiero que copien este contenido, que es la clasificación de los movimientos que vamos a estudiar. ¿Ya? Voy a parar un ratito la grabación y vamos a comenzar con algunas definiciones básicas. Entre las definiciones básicas que quiero que ustedes tengan es la definición de la cinemática, que es la parte de la mecánica que estudia a los cuerpos en movimiento, como les mencionaba, sin importar las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. Pongan atención un ratito, luego les doy tiempo para que copien, ¿ya? Luego, una definición importante también es la de la posición, que es un vector. La posición es el lugar que ocupa un cuerpo en el plano o en el espacio. Es el lugar. Está dado por las coordenadas. Por ejemplo, aquí la posición de este cuerpo es 3 en X y 2 en Y. 3 en X y 2 en Y. ¿Ya? Otra definición importante también es la de movimiento. Movimiento significa el cambio continuado de la posición de un cuerpo, es decir, el cambio de posición en el transcurso del tiempo. Miren, un cuerpo que estaba en la posición 0,0 se mueve 5 hacia abajo en el eje vertical de Y y 4 en el eje horizontal de X. Después este cuerpo se vuelve a mover, llega hasta 7 en X y 9 en Y.
Entonces, movimiento es el cambio continuo de posición de un cuerpo, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá en la animación, tenemos ahí una pista de carreras, tenemos un autito compacto y en el tiempo ese autito va cambiando de posición de manera continua. ¿Ya? En cada instante asume una posición nueva. Miren. Entonces, eso es el movimiento. Cambiar de posición de manera continua. ¿Ya? Después tenemos la definición de móvil. Como estamos estudiando cinemática y cuerpos en movimiento, móvil es cualquier objeto o partícula que se mueve. Podemos hablar de vehículos, automóviles, motocicletas, trenes, aves, personas caminando, gatos, mascotas. Cualquier objeto o partícula que se mueva es un móvil. ¿Ya? La física lo resume así, para no entrar en detalles. Entonces, otro minutito y terminen de copiar estas definiciones que son importantes. ¿Ya? Les mencionaba, en este curso nosotros vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en dos dimensiones, en el plano. Es decir, si es un movimiento solo sobre el eje horizontal, va a ser un movimiento sobre el eje X. También podríamos tener movimientos sobre el eje vertical, eje de las ordenadas o eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con algunas definiciones. El desplazamiento, jóvenes, es el cambio de la posición como resultado del movimiento. Es decir, cuando nosotros nos movemos en un punto, vamos por un camino, llegamos hasta otro punto, entonces realizamos un desplazamiento. El desplazamiento también es una magnitud vectorial. La magnitud vectorial necesita módulo o tamaño, dirección y sentido. Cuando nosotros tenemos este movimiento, miren el de la moto, tenemos ese movimiento, la moto sigue el camino, ¿no es cierto? Sigue esa trayectoria, ese conjunto de posiciones en cada momento del tiempo, eso es la trayectoria. Y el desplazamiento no es nada más que esa flecha azul que indica la distancia más corta entre la posición inicial y la posición final del cuerpo. Entonces, eso vayan complementando. El desplazamiento es el cambio de posición como resultado del movimiento. ¿Eso qué significa? Es la distancia más corta dada por la línea recta, la distancia más corta entre el punto inicial y el punto final del movimiento del cuerpo. ¿Ya? Copien eso que les dije. Copien eso que les dije. El desplazamiento es la distancia, es decir, es la distancia más corta dada por la línea recta entre el punto inicial y el punto final del movimiento o desplazamiento o de la trayectoria del cuerpo. Después se tiene trayectoria, que es el conjunto de las posiciones sucesivas que ocupa el móvil, es decir, aquel cuerpo que está en movimiento en su desplazamiento. La trayectoria aquí de esta persona, miren, es como una S. ¿Ya? Entonces vayan terminando de copiar y ahorita continuamos. Voy a pausar la grabación. Ya no les voy explicando. El desplazamiento de un cuerpo que se movió desde un punto inicial hasta un punto final, como vimos aquí en la motito, se mueve siguiendo una trayectoria. El desplazamiento es la distancia más corta entre esos dos puntos, y la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que une a esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, ustedes conocen el cuento de Caperucita y la abuelita y el lobo. La Caperucita tenía que ir desde la casa de su mamá hasta la casa de la abuelita, y la mamá le dijo, no te vas a distraer yendo por el bosque, vas a ir por el camino. Entonces, la Caperucita tenía que ir directo hasta la casa de la abuelita, pero la Caperucita se fue a recoger flores, entonces tuvo un desplazamiento de este tipo. Luego se metió al bosque, tardó más. En cambio, el lobo la encontró y se fue directo, se comió a la abuelita y le esperó para comerse también a la Caperucita. El desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos, y la distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta. ¿Ya? Es un vector porque tiene un módulo,
tiene dirección sobre esta línea de dirección y sentido. Va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta la diferencia entre desplazamiento y distancia. La distancia que recorre un cuerpo es la que se mide sobre la trayectoria. Eso lo pueden anotar también. Distancia es la que se mide sobre la trayectoria. Es la longitud que se mide sobre la trayectoria. En cambio, el desplazamiento es directamente la distancia más corta entre el punto inicial y el punto final. La distancia no es un vector. La distancia es la longitud que se mide sobre la trayectoria que recorrió el cuerpo. En este caso, la Caperucita puede haber caminado 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, 6 cuadras, 7 cuadras y 8 cuadras de distancia. La distancia es medida sobre la trayectoria, es la longitud medida sobre la trayectoria, unas 8 cuadras. En cambio, el desplazamiento yéndose en línea recta hubiera caminado 1, 2 y media cuadras. ¿Listo? Nos dice el desplazamiento cuál es la diferencia de posiciones, es decir, posición final menos posición inicial nos da directamente ese desplazamiento. La distancia es la longitud recorrida, medida sobre la trayectoria. Y la trayectoria ya vimos es el conjunto de posiciones del móvil o del cuerpo a través del tiempo. ¿Ya? Aquí está, la trayectoria es ese conjunto de posiciones sucesivas que ocupa el móvil a través del tiempo y durante su desplazamiento. ¿Ya terminaron de copiar, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Continuamos entonces. Quiero que hagamos ejercicios más. El movimiento rectilíneo uniforme, el primero que vamos a estudiar, corresponde a los movimientos rectilíneos. Entonces, primero vamos a ver unas definiciones de lo que es el movimiento rectilíneo. Y el movimiento rectilíneo es el movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Miren, a diferencia de esta de acá, el señor cómo se mueve como una S. La Caperucita peor, todavía va dando vueltas, recogiendo flores, cantando, viendo mariposas y demás. Entonces, esta trayectoria no es recta, no es una línea recta. Esta trayectoria es curvilínea, es como una S. En cambio, la trayectoria del movimiento rectilíneo uniforme es recta. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la distancia, que es lo que recorre, la longitud recorrida a través de la trayectoria o siguiendo la trayectoria, esa distancia para el movimiento rectilíneo es exactamente igual al desplazamiento. ¿Ya? Entonces, el movimiento rectilíneo es el movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Ahora quiero que ustedes complementen. Copien eso y complementen. Punto. En el movimiento rectilíneo, el vector desplazamiento, entre paréntesis, posición final menos posición inicial, cierran paréntesis, es igual a la distancia recorrida por el cuerpo. El desplazamiento es igual a la distancia recorrida por el cuerpo. Si el cuerpo no presenta movimientos de ida y vuelta. Si el cuerpo no presenta movimientos de ida y vuelta. Miren, tenemos ahí el movimiento rectilíneo, en este caso el rectilíneo uniforme. Rectilíneo es aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta. ¿Ya? El cuerpo se mueve en línea recta. El desplazamiento es la diferencia o la distancia más corta entre dos puntos. Si este vehículo se está moviendo en esta dirección,
La distancia que recorre es la longitud medida sobre la trayectoria, es decir, sobre este camino, sobre esta carretera recta, como de aquí a Villamontes es casi todo recto, ¿no es cierto? Desde Yacuiba a Villamontes y desde Villamontes a Yacuiba o de Villamontes a Camiri, las carreteras son prácticamente rectas. En ese caso, cuando el movimiento se mueve en línea recta como las calles de una esquina a otra esquina, las calles son rectas, ¿no es cierto? Entonces, si el movimiento se mueve en una sola línea recta, la distancia que recorre el cuerpo es igual al desplazamiento. Ojo, si es que el cuerpo no va, viene. Miren, imagínense, si el cuerpo, a ver, veamos un ejemplo sencillito. Si el cuerpo avanzó 10 metros y volvió 5 metros, ¿cuánto es su desplazamiento y cuánto es su distancia? A ver, díganme. Anoten ahí en su cuadernito. Si el cuerpo se mueve en línea recta 10 metros y luego vuelve 5 metros, ¿cuál es su distancia recorrida y cuál es su desplazamiento total? Terminen de anotar. El cuerpo avanza 10 metros y sobre esa misma línea recta vuelve 5 metros. Punto. Pregunta 1. ¿Cuál es la distancia recorrida y cuál es el desplazamiento del cuerpo? ¿Ya? Ahora yo les aclaro. El desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. Es un vector. ¿Cómo se halla el desplazamiento? Se halla posición final menos posición inicial. ¿Ya? Ahora, otra aclaración. La distancia es la longitud recorrida por un móvil o por un cuerpo sobre la trayectoria. Es la longitud recorrida por un cuerpo sobre la trayectoria. A ver, ¿alguien ya me puede responder? Su distancia fue de 5 metros y el desplazamiento de 15. ¿Alguien más quiere responder? La distancia fue de 15 metros y el desplazamiento de 10 metros. Ya, hasta ahí hay un empate. ¿Quién va a responder para terminar con el empate? A ver, una más. Uno más, a ver. A ver, les repito, con calmita. La distancia es la longitud recorrida en total, toda la longitud recorrida en total por el móvil sobre la trayectoria. Miren, va 10 metros, ya recorre 10 metros y recorre 5 metros más. La distancia es la longitud recorrida sobre la trayectoria. El desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos, es decir, punto final menos punto inicial. Parte de aquí el vehículo del punto 0 avanza 10 metros, vuelve 5 y al final termina en el punto 5 metros. ¿Cuál es la distancia más corta entre esos dos puntos? Es el desplazamiento. Punto final menos punto inicial es 5 menos 0, es 5 metros de desplazamiento. En cambio, la distancia, perdón, es toda la longitud recorrida por el cuerpo de ida más lo que se volvió. Entonces, para ese ejemplito que les di ahorita, la distancia es de 15 metros, es decir, recorre 10 metros más 5 metros. Si quieren, anótenselo así. Distancia es todo lo recorrido, toda la longitud recorrida por el cuerpo. En este caso, recorrió 10 metros de ida más 5 metros de vuelta. Eso es la distancia que recorrió. Es lo que muestran, por ejemplo, los odómetros en los automóviles. Uno recorre kilómetros, ¿no es cierto? El auto lo que marca en el odómetro es la distancia recorrida. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? Pero el desplazamiento es la distancia más corta entre dos puntos. Por ejemplo, si ustedes parten de la plaza principal de Villamontes
se van a Yacuiba, se van a Tarija, imaginen que es línea recta. Se van a Tarija y vuelven hasta la plaza principal de Villamontes. ¿Cuál es la distancia recorrida en su trayecto? ¿Y cuál es el desplazamiento recorrido por ese vehículo? Se van hasta Tarija, que está... ¿A cuántos kilómetros está Tarija? 230, algo así, desde Villamontes. 230, 250. ¿Alguien sabe exactamente? Para el ejemplo, pongamos que son 230, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la distancia que recorre el móvil y cuál será el desplazamiento de ese móvil? Si se van hasta Tarija y vuelven, imaginen que es en línea recta. Si se van 230 kilómetros y vuelven esos mismos 230 kilómetros, ¿cuál será la distancia que recorre y cuál será el desplazamiento de ese móvil? ¿Alguien ya sabe? Si la distancia de Villamontes hasta Tarija es de 230 kilómetros y ustedes parten de la plaza principal de Villamontes, se van a Tarija y vuelven hasta la misma plaza principal de Villamontes, ¿cuántos kilómetros habrán recorrido de distancia y cuántos kilómetros habrán recorrido de desplazamiento? A ver, joven. 460 kilómetros de distancia y 0 de desplazamiento. Ya, ahí está una respuesta. ¿Alguien más se anima, jóvenes? ¿Por qué? Pero ¿por qué esa respuesta que de una... Y ya. ¿Qué es la distancia? A ver, ¿alguien me responde qué es la distancia? Es la longitud recorrida sobre la trayectoria, es decir, sobre el camino. Para ir a Tarija, desde Villamontes recorren el camino. Imaginen que ese camino desde Villamontes, desde la plaza principal hasta Tarija, mide 230 kilómetros, ¿ya? La distancia es toda la longitud que se ha recorrido sobre la trayectoria, sobre ese camino. Entonces, la distancia es cuántos kilómetros tardó, es decir, recorrió hasta llegar a Tarija, más cuántos kilómetros recorrió hasta volver a Villamontes. 230 más 230 nos daría la distancia de 460. ¿Ya? Ahora, el desplazamiento, jóvenes, es la distancia más corta entre los dos puntos. Si partió de Villamontes y volvió a Villamontes, si partió del punto inicial de Villamontes y el punto final es la misma plaza de Villamontes, entonces uno diría, pero ese auto no se movió, uno que no sabe que viajó hasta Tarija, estaba por ahí, un día estaba ahí, al día siguiente volvió a la plaza y ve al auto parqueado en el mismo lugar y dice, ese no se movió nada. No, pero fue a Tarija. No, yo lo estoy viendo aquí. Ese no recorrió ni un kilómetro. Entonces, si un cuerpo va a un lado y vuelve al mismo lugar, su desplazamiento es 0. Es la distancia más corta entre los dos puntos que recorrió en total. Punto final menos punto inicial, si son el mismo lugar, es 0 el desplazamiento. La distancia es la longitud que se recorre sobre el camino o trayectoria en total. ¿Ya? Ahora ya está entendido. Sí, licenciado, ahora sí, con Ya. Perfecto. De todos modos, vamos a ir aclarando así a medida que vayamos haciendo algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, movimiento rectilíneo es aquel que se realiza sobre una trayectoria que es una línea recta. Puede ser movimiento rectilíneo horizontal, como el que realizamos las personas, los animales, las mascotas, los gatos, los vehículos como los automóviles, motos o trenes que recorren sobre el eje horizontal, es decir, sobre la superficie de la Tierra, que como es tan grande, para nosotros prácticamente es una línea recta. ¿Ya? Rectilíneo uniforme es porque imaginamos que recorremos en trayectorias rectas como en nuestras calles. Las calles son rectas, ¿no es cierto? En las rotonditas habrá una curva, pero en general las calles son rectas. ¿Listo? Eso es el movimiento rectilíneo. También puede haber movimiento rectilíneo vertical, como el movimiento de los ascensores. Uno abre la puerta del ascensor, entra y lo sube verticalmente hacia arriba o baja desde un piso elevado hasta la superficie del suelo, al nivel del suelo, en movimientos verticales.
movimiento rectilíneo, pero vertical. ¿Ya? Eso, jóvenes. O también hay movimiento rectilíneo vertical cuando los albañiles están subiendo, por ejemplo, los baldes con cemento o baldes con arena, suben desde la superficie del suelo hasta el piso en el cual están construyendo. O hay algunas grúas, montacargas que van subiendo puertas. ¿Listo? Entonces podría ser así. También podría haber un movimiento rectilíneo inclinado, pero que sea una línea recta. ¿Ya? Entonces, movimiento rectilíneo en línea recta. La trayectoria es una línea recta. Si el cuerpo va y no vuelve, la distancia es exactamente igual al desplazamiento. Si yo les digo otro ejemplo, anótense en su cuaderno porque quiero que quede en su cuaderno este otro análisis. Otro ejemplo. Ahora parten en moto. Parten en moto desde Villamontes y se vienen hasta Yacuiba, en movimiento rectilíneo. Son 90 kilómetros, ¿no es cierto? Desde Villamontes hasta Yacuiba. Si se quedan ya directamente en Yacuiba, de la plaza de Villamontes a la plaza de Yacuiba, imaginen que es toda una línea recta. Entonces, ¿cuál será la distancia recorrida por la moto y cuál será el desplazamiento recorrido por la moto? ¿Quién se anima a responder? ¿Podría repetir? Sí. En este ejemplo, parten en motocicleta desde Villamontes y llegan hasta la plaza de Yacuiba. Y se quedan ahí. Se quedan ahí. Y ahí está todo el movimiento. Para ese movimiento en el que han partido desde la plaza de Villamontes hasta la plaza de Yacuiba, consideren que todo fue recto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la distancia total recorrida desde ahí? Desde la plaza de Villamontes hasta la plaza de Yacuiba, y cuál será el desplazamiento desde la plaza de Villamontes hasta la plaza de Yacuiba. Ambos serían iguales. ¿Y cuánto sería? 90 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué serían iguales? Porque es lo que se ha desplazado Ajá, y la distancia, como es recto. exacto. Ahí está la clave. Cuando es recto y el cuerpo no vuelve, cuando el cuerpo solo va en una dirección y se detiene ahí, la distancia es exactamente igual al desplazamiento. Pero si, aunque sea recto, si el cuerpo va y luego vuelve, la distancia siempre va a ser mayor que el desplazamiento, porque el desplazamiento solo dice final menos inicial. ¿No ve? Está muy bien, jóvenes. Anoten eso, anoten completito el ejemplo y su respuesta. En este otro ejemplo, una moto parte desde la plaza de Villamontes. Voy a cortar los micrófonos para que no haya ese ruido, ¿ya? Pero cuando quieran hablar, hablan nomás. Entonces, cuando un móvil se desplaza en línea recta, a ver, estábamos con el ejemplo de las motos. Parte una moto desde Villamontes y termina su movimiento en la plaza de Yacuy. Considerando que el recorrido es de 90 kilómetros en línea recta, ¿cuánto es su distancia recorrida? 90 kilómetros. ¿Cuánto es el desplazamiento recorrido? 90 kilómetros. ¿Por qué? Porque es en línea recta y no hubo retorno, no hubo tramos con retorno. Entonces, recordemos lo que les había dicho yo hace un momento. En el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida por el cuerpo es exactamente igual al desplazamiento si es que no hay movimientos de retorno. Si hay tramos en los que hay retorno, entonces ahí la distancia siempre va a ser mayor que el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la diferencia o resta o incremento desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Cómo se halla el desplazamiento? Se resta posición final menos posición inicial y ahí está el desplazamiento. ¿Cómo se halla la distancia? Se suma. Este auto fue desde aquí hasta acá y luego volvió hasta acá. Sumamos esas distancias. ¿Ya? Eso entonces, joven. Entonces, el movimiento más sencillo que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo, pero el rectilíneo uniforme, ahora sí. El movimiento puede ser uniforme o variado. Un movimiento rectilíneo uniforme
es aquel en el que la velocidad del vehículo es constante. ¿Ya? Es constante. Los que tienen autos modernos tienen ahí su botoncito de velocidad crucero. Significa que el auto va a una velocidad constante. Ya no necesitan pisar acelerador ni nada. El auto se mueve a la misma velocidad. Pero también puede haber movimiento variado. Es decir, que hay un caballo en la ruta, hay que frenar. Entonces la velocidad no va a ser constante, va a disminuir. Lo esquivan al caballo y luego aceleran otra vez, aumenta la velocidad. Entonces ahí en esos casos la velocidad no es uniforme. O parten desde cero, suavito a la misma aceleración y va incrementándose la velocidad del cuerpo. Ya ahí también cuando hay aceleraciones se dice que el movimiento es variado. ¿Ya? Pero en síntesis, el movimiento más sencillo que existe es el movimiento rectilíneo uniforme. Se le abrevia así, MRU. ¿Ya? En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante. La velocidad permanece constante y se representa con esta fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo o límite del incremento de la posición respecto del incremento del tiempo. ¿Ya? Puede haber velocidad instantánea, entonces ahí es una derivada. Derivada de la ecuación de la posición respecto a el tiempo. ¿Ustedes ya han llevado cálculo, jóvenes? ¿Ya han llevado derivadas, límites, integrales? ¿Ya lo han llevado o todavía no? Sí, pero no integrales. Ya, pero derivadas sí ya han llevado. Sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver si hacemos unos ejercicios con derivadas también para que entiendan que no solo la velocidad tiene esta fórmula de velocidad igual distancia sobre tiempo. En ingeniería se puede observar una partícula, es decir, un móvil o un cuerpo representado por una partícula en la que vamos a ver que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Ya? Eso les voy a mostrar un ejemplo luego. Entonces, el más sencillo es ese, el movimiento rectilíneo uniforme. Se mueve sobre una línea recta a la misma velocidad. También puede ser que el móvil se mueva sobre la misma línea recta, pero que cambie la velocidad en el transcurso del tiempo. Vaya frenando, acelerando, frenando, acelerando. Hay un auto que está medio borrachito adelante, entonces mejor lo rebasa y se va para que no haya accidentes. O una volqueta se frenó de golpe, entonces hay que frenar de golpe o algo, ¿no es cierto? Hay que estar atentos a conducir. Después está el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento rectilíneo uniforme, MRV, la velocidad va aumentando a la misma razón por cada unidad de tiempo, es decir, ahí la aceleración es constante. ¿Ya? Cópiense estas definiciones, cópiense estas definiciones y ahorita vamos a ver un ejemplito directamente, vamos a ver un ejemplo con esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Vayan copiándoselo 2 minutitos y ahorita vemos ejercicio. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Un automóvil recorre una carretera a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Una carretera en línea recta, imaginen ustedes. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál será la distancia que recorre en 5 minutos? ¿Cuál será la distancia que recorre en 5 minutos? ¿Cuál será esa distancia que recorre en 5 minutos ese automóvil? ¿Ya? Su velocidad es constante. Está avanzando a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál será la distancia que recorre el automóvil en 5 minutos? Ahora sí me voy a salir de la proyección para explicarles cómo se resuelven este tipo de ejercicios, ¿ya? Ok, ok. Copiar y me salgo. Todavía no se ve. Voy a proyectar lo que quiero mostrarles. Ya está. Eso solo cierro. Ya está.
Entonces, tenemos a nuestro automóvil que recorre a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Más chiquito. Ahí está. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas es ir presentando un esquema, ¿ya? Vamos a dibujar un esquema. Primero los datos, luego vamos a presentar o dibujar un esquema. Entre los datos vamos a escribir la velocidad es igual a 80 kilómetros por hora. Bien. El tiempo que recorre es igual a, el tiempo se lo escribe con T minúscula para no confundir con temperatura. El tiempo es igual a 5 minutos. Lo que nos pide la pregunta es cuál es la distancia recorrida en esos 5 minutos. La velocidad es igual a incógnita y va a estar en metros o en kilómetros. Entonces coloquemos en kilómetros. A ver cuántos kilómetros recorre ese vehículo en 5 minutos. Y están nuestros datos. Ya está. Ahora, también nosotros podemos representar un esquema. Un esquema, es decir, representamos sobre nuestros ejes coordenados a ese movimiento. Entonces, yo voy a insertar mi eje X acá y voy a representarlo. En este esquema yo voy a colocar los mismos datos que he colocado en el lado izquierdo de la pizarra. Entonces, tenemos ahí. Tenemos ahí a nuestro eje X. Un poquito más grueso lo voy a hacer. Ahí está el eje X. Como es rectilíneo uniforme, así lo representamos. Ya, ahora pueden ustedes dibujarlo al autito, pero chiquitito. Ya, ahí está. Vamos a complementar también indicando dónde está el origen, de dónde está partiendo. Siempre vamos a colocar de dónde está partiendo nuestro ejercicio. Entonces, aquí está. Imaginen que está partiendo de aquí. Pasó la nariz del auto y ahí está. Ya, mientras ustedes van dibujando, yo también les estoy mostrando cómo tienen que hacer en su cuaderno. Ya, y vamos a colocar que este puntito de donde parte va a ser nuestro punto X igual a 0, nuestro origen. Entonces le voy a poner yo aquí 0. ¿Ya? Cuando en un tiempo igual a 0. Entonces los datos que hemos anotado aquí los vamos a colocar aquí. Tiempo inicial igual a 0. Siempre se escribe con T minúscula. O es un subcero, es tiempo inicial. Esa O significa inicial. ¿Ya, jóvenes? Entonces le ponen subíndice T y el 0 bajito. Tiempo inicial igual a 0.
Entonces, el tiempo que ha recorrido hasta el final, ese tiempo está medido en minutos. Lo voy a escribir. El tiempo igual a 5 minutos. Nos pregunta cuánto habrá recorrido este auto en 5 minutos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo la distancia, ¿cuántos kilómetros recorre en 5 minutos? Exacto. Y yo voy a girar esto para que veamos. Nos pide cuál es esta distancia. A ver. Delgado, un poco más gruesito. Y con otro colorcito, con este verde. Esa distancia nos pide cuánto será. ¿Cuánto será la distancia? Esa distancia igual a 5. Pero la queremos en kilómetros. ¿Ya? Entonces, jóvenes, miren, hemos tomado los datos y hemos armado nuestro esquemita. Dice sobre un auto, obviamente se mueve sobre una línea recta horizontal. Nos dice, el tiempo, cuando el tiempo son 5 minutos, significa que cuando partió de 0, era el tiempo igual a 0. ¿Ya? En ese momento estaba en el punto 0. Entonces nos pregunta, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 minutos? Para eso tenemos que escribir nuestra fórmula. Entonces, primero hemos escrito los datos, hemos escrito la pregunta, hemos representado un esquema para darnos cuenta qué es lo que tenemos que analizar. Ahora vamos a escribir también las posibles alternativas para solución, estrategia para solucionar. Entonces, entre las estrategias para solucionar, vamos a escribir la fórmula. La fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme, M, R, U, B, así o en mayúscula, M, R, U, B, dice, la fórmula dice velocidad, lo voy a escribir con ecuaciones. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Ahí está la fórmula. Lo voy a escribir con azul. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces a esta yo le voy a llamar ecuación 1. Ya siempre es importante que ustedes le pongan nombre a sus ecuaciones para que no se confundan. Entonces, veo, en esta fórmula dice la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A mí me dan la velocidad constante. Cuando me dice velocidad constante es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Porque un vehículo, si no nos dice otra cosa, imaginamos que es rectilíneo. Entonces, cuando nos dice velocidad constante, el movimiento es rectilíneo uniforme, pero no variable. Ya, ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué? Porque dice velocidad constante. Velocidad constante lo estoy poniendo con azul, eso significa uniforme. ¿Ya? ¿De cuánto es la velocidad para nosotros? 80 kilómetros. ¿Qué nos pide? Nos pide la distancia. Esta es nuestra incógnita. Esa distancia es la incógnita. Entonces le voy a poner con rojo. Nos da la velocidad constante de 80. ¿Nos da el tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Entonces lo que tendríamos que hacer es directamente, a partir de esta ecuación, despejarla, reemplazar los valores y hallar la distancia. ¿Ya? Entonces ya tenemos los datos, tenemos el esquema, tenemos la fórmula y la fórmula lo que nos da son las alternativas para resolver. ¿Ya? Entonces, alternativas.
En este caso es la fórmula. De esta fórmula ya vemos cómo vamos a resolver. Entonces escogemos la mejor alternativa, que es escoger esta fórmula y luego reemplazar y resolver. Entonces todo ese reemplazo y la solución yo lo voy a hacer con otro colorcito para que veamos ahí. Aquí lo voy a resolver con un color crema. Con ese color crema. Ya. Y con letras azules para que se vea. Ya está. Entonces, el desarrollo o resolución del ejercicio lo voy a escribir aquí. Voy a alinear el texto en la parte superior. Resolución. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué voy a decir? Despejando la distancia de ecuación 1. ¿Ya? En los cálculos que vamos a hacer, como es en física, los despejes los vamos a escribir así. Despejando distancia de ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta es la ecuación 1. Me la copio, la traigo aquí. Y la pego. Ahí está. Pero dice despejar distancia. ¿Qué significa? Que este tiempo tendría que irse a multiplicar. Se va a multiplicar. Y aquí queda simplemente distancia. ¿Ya? Y esta distancia. Hemos despejado distancia con, nuevamente, ahora acá. ¿Qué hemos hecho? El tiempo pasó a multiplicar a la velocidad y ya está despejada, pero no nos gusta verla en el lado derecho, la distancia. Entonces escribimos distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo. Ya estaría. Esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿Ya? Ahora, jóvenes. Distancia. Voy a leer la distancia. ¿En qué unidades está la velocidad? Kilómetros por hora. ¿En qué unidades está el tiempo? Minutos. Minutos. Entonces, una de ellas tenemos que transformarla. ¿Cuál quieren transformar? Kilómetros por hora, que lo mandamos a kilómetros por minuto, o minutos los convertimos en hora. Pero eso sí, tendrían que ser las mismas unidades en ambos. ¿Cuál prefieren ustedes, jóvenes? Sería el tiempo, ya que la distancia pide en kilómetros. A ver, entonces hagamos así, ¿ya? Se debe tener las mismas unidades. En este caso, tiempo expresar en horas. Eso me han pedido ustedes, ¿no es cierto? Entonces vamos a expresar el tiempo en horas. Eso lo sabemos hacer a partir de factores de conversión y decimos, tengo 5 minutos. ¿Ya? Tengo 5 minutos. Voy a usar yo mis ecuaciones para que se vea mejor. Tengo 5 minutos. Y en esos 5 minutos yo pongo, con mis ecuaciones que tengo que multiplicar por una fracción. Una fracción. Minutos quiero eliminar minutos, entonces la equivalencia tiene que ir abajo. Minutos. Arriba voy a poner horas. Ahora, la equivalencia. ¿Cuántas horas hay en un minuto o cuántos minutos hay en una hora? ¿Recuerdan? En 1 hora y 60 minutos. Ponemos 1 hora y abajo colocamos 60 minutos. ¿Qué logramos con eso? Logramos simplificar minutos y vamos a tener el tiempo expresado en horas. ¿Ya? Entonces agarramos la calculadora. ¿Pueden ver la calculadora, jóvenes?
No, Inge. ¿Hora? ¿Tampoco? Ya, Tampoco. ya, no sé qué. Voy a dejar de eso y voy a compartir toda la pantalla. Ahora sí. ¿La ven en la calculadora? Sí. Ahora sí la ven. Ya. Entonces, voy a dividir 5. A ver, ¿para qué hice eso? Para lo siguiente. Para tachar minutos. Se va minuto con minuto. Y vamos a tener el tiempo expresado en horas. Entonces, tengo mi calculadora y digo 5 entre 60 es igual a 0,0833. Vamos a usar 3 decimales, ¿ya? 0,833. Entonces, me fijo, 3 decimales. 3 decimales, quiero 3 decimales, me fijo en el cuarto. ¿El cuarto decimal es mayor que 5? No. Entonces lo dejamos tal como está. 0,83. ¿Ya? Yo para el ejemplo les voy a poner así. Y les voy a decir, nos fijamos acá. El cuarto decimal es mayor que 5, no lo es, entonces lo dejamos tal como está. Y decimos, el tiempo es igual a 0,083 horas. ¿Ya? Reemplazamos en nuestra ecuación y nos va a dar el resultado o el valor de la distancia. Yo escribo estas letras que significa reemplazar valores de velocidad y tiempo en ecuación 2. Es decir, en la ecuación 2, ustedes ya tienen que entender que voy a obtener la distancia es igual a, en lugar de velocidad, coloco la velocidad que es 80 kilómetros por hora. Ya, por el tiempo que es y escribo entre paréntesis que es 0,083 horas. Ya está. Ahora fíjense, aquí está multiplicando 80 por 0,083. Kilómetros por hora lo puedo representar como una fracción de una ecuación. Como de esta manera. Así, ¿no es cierto? Entonces, miren, está multiplicando 80 por 0,8. Esta hora de ahí abajo se va a simplificar con la hora de ahí arriba y el resultado va a ser que la distancia es igual a 80 por 0,083. Agarro la calculadora y voy. 80 por 0,083 y la distancia son 6,64 kilómetros. 6,64 kilómetros. ¿Ya? Eso cuando transformé el tiempo a hora. Otra forma hubiera sido transformar la velocidad a kilómetros por minuto. Miren, hubiera sido transformar la velocidad a kilómetros por minuto. Ahí hubiera tenido yo 80, y lo voy a escribir como ecuación para que sea más pulcro el resultado. 80 kilómetros por minuto, digo por hora. Ahí está. Y eso lo multiplicamos haciendo factores de conversión. Horas transformo a minutos. Entonces voy a multiplicar. ¿Cuántas horas son un minuto? ¿O cuántos minutos son una hora?
Jóvenes, ayúdenme con eso. 60. 60 minutos es una hora, ¿no es cierto? Con eso lo que voy a hacer es eliminar las horas. Entonces esta hora se va a ir con la de abajo. Se va a ir. Y este mi resultado me va a quedar de la siguiente manera. Estas horas se van con estas horas. Y me daría lo siguiente. 80 entre 60. Borro todo. 80 entre 60. A ver. 80 entre 60 es 1,333333. 1,1234 kilómetros por minuto. ¿No es cierto? Kilómetros por minuto. Entonces me fijo los decimales. Solo quiero 3 decimales. Me fijo acá. ¿Es mayor que 5? No. Entonces lo dejo tal como está. Velocidad es igual a... Velocidad es igual a 1,123 kilómetros por minuto. Bien. Ahí. Tengo que volver a calibrar cuáles estoy eliminando. Ahí está. Estas horas de aquí las elimino con estas horas de aquí. Estas horas de aquí las elimino con estas horas de aquí. Ya está. Entonces miren, otra forma es esta que estoy haciendo. ¿Ya? Para que no se confundan. Esta segunda forma, miren. Ahí está. Entonces en esta que eliminé las horas de la velocidad y la transformé en minutos. Tenemos kilómetros por minuto. Ahora sí, yo voy a decir acá, ahora sí, reemplazar valores de velocidad y tiempo en la ecuación 2. Esta velocidad que acabo de transformar y la del tiempo de 5 minutos, ¿ya? Pero que las dos estén en las mismas unidades. Y diría yo, distancia, en lugar de velocidad coloco 1,123 kilómetros por minuto. Y el tiempo, en lugar del tiempo coloco 5 minutos. ¿Ya? Ahora, jóvenes, lo único que me queda es simplificar. Simplifico los minutos. Y el resultado me va a quedar de la siguiente manera. Ahora sí. 1,33 por 5. Borro todo esto. 1,123 por 5 minutos. Sale 6,665. En este caso, miren, 6,665 kilómetros. Hay errores. No hay errores. Hay diferencias. ¿Saben por qué? Porque estamos usando decimales. Aquí hemos usado 3 decimales de aproximación y aquí también 3 decimales de aproximación. Hay redondeos. ¿Ya? Estas cifras son las que están afectando. No hay problema si a ustedes les sale este resultado, si es que han hecho por este método, o les sale este otro resultado si es que lo han hecho por esta otra forma de resolver el ejercicio.
no hay ningún problema, ¿ya? Inge, disculpe, ¿para cualquier ejercicio va a ser a 3 decimales después de la coma? Sí, 3 o les voy a indicar en algunos casos hagan con 2 decimales, les voy a decir, ¿ya? Bueno, Inge. Ya, entonces vayan terminando de copiar, jóvenes, vayan terminando de copiar. Vayan terminando de copiar. Voy a poner pausa al video. Esta sería entonces la pregunta del foro. Un ciclista recorre una carretera a una velocidad constante de 15 metros por segundo. El primer inciso les pide determinar la distancia que recorre en 30 minutos. Y luego, ese ciclista después de los 30 minutos se da la vuelta y pedalea otros 15 minutos. Ahora, ¿cuál es la distancia total recorrida desde que inició a pedalear? ¿Ven? Y luego, ¿cuál es el desplazamiento total realizado por el ciclista en estos 45 minutos? Los 30 de ida y los 15 de vuelta. ¿Ya? Eso lo voy a dejar entonces en el foro para que ustedes lo respondan. ¿Listo, jóvenes? Si no hay más dudas, nos veríamos el día viernes, que va a ser la última clase antes del receso. Si tienen dudas sobre el trabajo de investigación 2, por favor me dicen ese día viernes para que yo se las aclare. ¿Ya? Ahí vamos a quedar entonces, jóvenes. También